Continuamos en la semana 27. Vamos a resolver ahora la situación problemática número 2. Dice, el papá de Jorge fue diagnosticado como paciente de COVID-19 con síntomas leves. En el hospital le recomendaron aislamiento en casa y el monitoreo de su valor de saturación de oxígeno en la sangre 3 veces al día. En la siguiente tabla se registró la información. Bien, ahí tenemos la tabla de los días y las horas que registraron el porcentaje o nivel de saturación de Jorge. Representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno durante su monitoreo en casa. Representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno los días lunes y miércoles. ¿Por qué razón no se registran datos los días jueves y viernes? Bien, haciendo un pequeño resumen, se trata pues de la salud de Jorge, que le han diagnosticado COVID-19 con síntomas leves. Le recomendaron que tome un aislamiento en casa, pero que vaya apuntando en un cuadrito los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes a cierta hora, de acuerdo la oscilación de valores de saturación de oxígeno por día. Bien, entonces vamos a ver primeramente qué significa, por ejemplo, saturación de oxígeno. Fíjate acá. ¿Qué es la saturación de oxígeno y cuáles son los niveles normales? Fíjate, te voy a leer la parte de acá. Dice. La saturación de oxígeno es la medida de la cantidad de oxígeno disponible en la sangre. Cuando el corazón bombea sangre, el oxígeno se une a los glóbulos rojos y se reparten por todo el cuerpo. Los niveles de saturación óptimos garantizan que las células del cuerpo reciben la cantidad adecuada del oxígeno. Aquí tenemos una imagen donde tenemos los glóbulos rojos y el oxígeno que se combina ahí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora los valores normales de saturación de oxígeno en la sangre. ¿Cuáles son esos valores que debemos tener cada persona en nuestra sangre? Dice, se considera que el porcentaje adecuado y saludable de oxígeno en sangre es entre el 95% y el 100%. Por eso, cuando la saturación se encuentra por debajo del 90%, se produce hipoxemia, es decir, el nivel por debajo de lo normal de oxígeno en sangre. Y uno de sus síntomas característicos es la dificultad para respirar. Además, cuando se da un porcentaje inferior a 80%, se considera hipoxemia severa. ¿Cómo puedo medir mi saturación de oxígeno? ¿Sí? Veamos, hay un aparatito que ya está de moda en nuestras vidas, ¿sí? Para medir nuestra saturación de oxígeno. Dice, el nivel de oxígeno se puede medir fácilmente con un pulsiosímetro, un dispositivo que mide la saturación y la frecuencia cardíaca. Muy bien, estudiantes, se les da un pequeño información de lo que significa saturación de oxígeno y cómo podemos medirlo y en qué niveles debe estar, en qué porcentaje. Recuerden que lo normal está entre 95 a 100. De por debajo del 90% ya es como se llama una hipoxemia. Y si llega a 80% ya tenemos una hipoxemia severa. ¿Sí? Y la característica principal es que falta respiración. La persona no puede respirar bien o se ahoga. Muy bien, continuemos la resolución del problema ahora. Bien, dice acá. Aquí tenemos mi cuadro de todo lo que ha apuntado Jorge los días lunes, martes, miércoles y jueves. Entonces, fíjate, esos datos los vamos a colocar, ¿de acuerdo? Porque aquí dice representa gráficamente. Dice, la primera pregunta es representar gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno durante su monitoreo en casa. Sí, ahí tú sabes que la representación siempre se hace en un plano cartesiano, donde vamos a colocar aquí en el eje Y, o el eje de la ordenada, saturación de oxígeno en porcentaje, y aquí vamos a colocar el tiempo o el horario
o las fechas que tomaron el control de saturación. Entonces vamos a graficar primeramente el día lunes. El día lunes, vamos a hacerlo aquí, día lunes, tenemos acá 3 datos. Primero a las 6 horas, aquí tenemos. A las 6 horas dice que se le tomó la saturación y llegó a 95%. Entonces tenemos acá 95%. De 6 horas a 95%, aquí tendríamos entonces su intersección. Vamos a colocarle un punto aquí. Aquí empezamos. Luego el día lunes a las 14 horas tiene un 97% de saturación. Entonces a las 14 horas tiene un 97% de saturación. Entonces colocaríamos acá el punto de intersección. ¿Sí? Luego también el día lunes a las 22 horas llegó a saturar 98%. O sea, el día lunes a las 22 horas llegó a un 98%. Ahí tendríamos entonces el siguiente punto. Vamos al día martes ahora. El día martes también usó las 6 horas. Se le tomó la medida y, ¿cómo se llama ahí? Hizo 94% de saturación. 94% de saturación. Entonces su intersección sería aquí. ¿De acuerdo? Ahí estaría su saturación. O su intersección, perdón. Y luego a las 14 horas el 99%. Fíjate aquí, a las 14 horas ya llegó, de acuerdo, al 99%, que es una situación óptima de saturación de oxígeno en nuestra sangre, ¿sí? Pero a las 24 horas, ¿de acuerdo? A las 24 horas bajó a 96%, fíjate aquí, a 96%, entonces se mantuvo acá a las 14 horas, pero ya empezó a bajar a las 22 horas. Entonces vamos a ver al día miércoles. El día miércoles, ¿cómo se llama? A las 6 horas hizo 95%. Quiere decir que aquí está 6 horas, 95%. Aquí está, entonces aquí estaría el punto de intersección. Luego a las 14 horas hizo 93%. Imagínate, ya está comenzando a bajar su saturación. Entonces a 93% estaría aquí más o menos. ¿Sí? Aquí está. Comenzó a bajar su saturación, ya está en riesgo ya de tener una hipoxemia. ¿Sí? Entonces, recuerden que lo normal está a partir de 95 para arriba, hasta 100%. Vamos a ver qué pasó a las 22 horas el día miércoles. El día miércoles a las 22 horas llegó a un 92%. Fíjate, ya está en peligro esa persona, ¿no es cierto? Entonces ya el día jueves ya la persona comenzó a tener baja saturación. De por debajo de 95 ya es un peligro para la persona. Entonces aquí ahora vamos a ver el día jueves. El día jueves también hicieron el control, pero comenzó a subir a 94%. ¿De acuerdo? Quiere decir que subió un 94%, más o menos por ahí. ¿De acuerdo? Y luego a las 14 horas llegó al 91%, fíjate, a las 14 horas ya bajó al 91%, o sea, aquí. Entonces ya quiere decir que comienza a bajar su saturación. Entonces se supone que el día jueves a las 22 horas ya no se le hizo el control en casa. Se supone que esa persona fue llevada al hospital. Entonces, cuando fue trasladado al hospital, ya no se registró en casa la información, ya se encargó el hospital de repente de colocarle el oxígeno que se necesita. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama? Tenemos hasta ahí la primera respuesta, ¿de acuerdo? La primera respuesta que nos han dado. Fíjate, aquí nos faltó hacer la gráfica. Entonces vamos para graficar aquí, vemos que está subiendo su saturación, sí está encontrando quizás un nivel óptimo, pero el día martes comienza a descender a 94, ya está ahí en riesgo, ¿no es cierto? Entonces, pero a las 14 horas del día martes sube a 99, ¿sí? Pero nuevamente a las 22 horas comienza a bajar su saturación y ahí comienza a descender. Y el día miércoles también sigue descendiendo, ¿sí? Pero el día miércoles, ¿de acuerdo? Llega a 92%, ¿sí?
Entonces, quiere decir que ya está en peligro esa persona. Ya debe ser trasladado a algún lugar, ¿de acuerdo?, donde lo puedan atender. Pero a las 6 horas vuelve a subir, pero solamente llega a 94%. Aún sigue mal todavía la persona. Y de ahí vuelve a bajar al 91%, ¿sí? Entonces esa persona ya está totalmente delicada. Tenía que ser trasladado a algún centro médico. Muy bien, vamos a ver ahora la pregunta número 2. Dice, representa gráficamente la oscilación de los valores de saturación de oxígeno los días lunes y miércoles. A ver, los días lunes y miércoles, vamos a colocar acá, a ver. Los días lunes ya lo hicimos nosotros, aquí tenemos el día lunes, a las 6 horas ya sabemos que hizo un 95%, luego a las 14 horas hizo de repente el 97% según la información, y el día, ¿cómo se llama? Día lunes a las 22 horas hizo un 98%. Estoy graficando según el cuadro. Luego el día miércoles, que es lo que me pide, acá me pide solamente día lunes y miércoles, aquí sería 95%, es a las 6 horas, ¿de acuerdo? Que llegó más o menos hasta aquí. Luego su saturación a las 14 horas lo hizo con un 93%. Y a las 22 horas lo hizo con, ¿cómo se llama?, un 92%. Quiere decir que el día lunes está completamente bien, pero el día miércoles comenzó a descender poco a poco esa saturación o se fue ya enfermando la persona. Eso es lo que me quiere decir a mí la gráfica, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que aquí su saturación comienza a subir, pero de ahí comienza a descender, ¿de acuerdo?, hasta llegar a un 92%, que ya es un riesgo de salud. Muy bien, vamos a continuar ahora a la tercera pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué razón no se registran datos los días jueves y viernes? Ya lo comentamos, ¿no? El día jueves no se da esta información, porque esta información es cuando estuvo en aislamiento, cuando estuvo en casa. En casa las personas mismos o ellos mismos se controlaban y podían colocar la información ahí. A partir de que comienza a ponerse mal, que llega al 91%, que está por debajo de lo normal, entonces ya es llevado a un centro de salud o de repente a un hospital para que sea atendido, ¿sí? Entonces el día jueves dice, el nivel de saturación empieza a estar por debajo del límite normal. Por tal motivo será llevado al hospital, ya que va a necesitar oxígeno. Esa sería la respuesta que hemos dado nosotros, ¿sí? Tú puedes dar otra respuesta adecuada, no hay problema, ¿sí? Bien, entonces hasta ahí la respuesta a la pregunta, ¿no? Entonces, estudiantes, espero haberlos apoyado en la solución de este problema. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.